Tenerlos enfrente y saber que son dos. Sin embargo, ¿cuánto les debemos a ustedes dos juntos? Con lo difícil que debe ser, porque yo pienso, si me cuesta ponerme de acuerdo conmigo, lo que será ponerme de acuerdo con un otro, o trabajar como han trabajado ustedes, los famosos Maestro y Baiman, tantos años, y con la generosidad de volcarlo ahora en este libro que les agradezco muchísimo, que me parece que es súper didáctico, pero no solamente para la gente del medio, que eso no estaría nada mal, sino porque me parece un repaso de una época que nos marcó a muchos de los que estamos circulando por la vida. Antes que nada, la infancia de ustedes, porque me parece que lo lindo es que no se conocieron estudiando cómo hacer para escribir y darle letra a la vida de otros. Es anterior. Sí, es anterior. Empiezan el encuentro es en la adolescencia, cuando ingresamos en la escuela El Mariano Acosta y hicimos todo el secundario juntos. ¿Qué sueños tenías vos para esa época? Quería ser maestro de escuela. Querías hacerle honor a tu apellido. Sí, exactamente. Todavía ser maestro, bueno, yo pienso que cualquiera que quiera ser maestro o maestra hoy es alguien por quien hay que sacarse el sombrero y admirar, porque desde que tengo memoria, ser maestro no es algo que está remunerado como debería serlo. Exactamente. Y hace falta una vocación que es igual al llamado. Me dijeron que vocación y llamado son sinónimos. ¿El llamado para ponerte a escribir cuándo? Y tiene que ver con esa época, porque en realidad yo había sido niño actor, así que había estado vinculado con el teatro. En mi casa familiar, mi padre era prestidigitador, un vecino, la mamá de un vecino era titiritera, con lo cual estaba ahí metido. Y después en la escuela empezó casi como un juego. Nosotros nos reuníamos en la casa de Sergio, un grupo de compañeros, y escribíamos cuentos y leíamos teatro, imaginábamos cosas que empezamos a llevar a cabo sobre el final del secundario, de la escuela normal, cuando nos pagamos el viaje egresados montando un espectáculo de teatro, y con el valor de esas entradas nos fuimos de viaje. ¡Qué maravilla! Bueno, coincide todo, quiero creer. Ahora viene y lo desmiente, dice todo mentira. No, coincide. Coincide porque la historia es una sola. Digamos, no importa quién la cuente, pero la historia es una sola. Y en realidad creo que esos años nos marcaron de ahí en más. La expectativa no era escribir en televisión, la expectativa era hacer algo donde nos escucharan. Qué lindo. Entonces creo que la televisión fue un buen vehículo en ese sentido. Pero en realidad empezamos antes de la televisión y, digamos, después del teatro, hicimos muy poquito de radio, ese mundo extraordinario, maravilloso que es la radio, en un programa que producía una agencia donde estaba mi padre, una agencia publicitaria donde estaba mi padre, y hicimos en un programa de deportes, mirá vos, ¿no? De deportes no tradicionales en aquella época. Hoy ya son todos tradicionales, porque una vez que entró la televisión todos los deportes son tradicionales, y compartimos el micrófono varias veces. Qué lindo. Y eso fue, digamos, como el arranque de un mundo audiovisual, digamos. Bueno, de querer contar y contar algo. Sí, claro. Aunque no fuera lo que en principio hubiesen elegido contar. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y amigos ya eran? Sí. Se fue construyendo la amistad, claro. Digamos, viste que los amigos en la adolescencia son como esos amigos totales, absolutos. Después la amistad, como el amor, digamos, que es una forma del amor, la amistad, va cambiando, se va transformando, va haciendo otra cosa. Pero sí, fuimos amigos muy jóvenes.
muy, muy jóvenes. Estaba pensando que cuando estudiábamos nosotros, había un rigor con la palabra. Después te podías dedicar o no a eso, pero los errores no se perdonaban demasiado. Entonces, de base, aunque siempre la generación anterior te dijera, ay, en mi época, no sé qué, la realidad es que creo que tuvimos una buena educación en cuanto a qué nos daban para leer. Y nosotros tuvimos de manera sistemática, porque nos nutríamos con lo que teníamos a nuestro alcance, y además en la escuela misma hemos tenido profesores que de pronto, profesores de literatura que nos hacían leer, profesores de latín que nos hacían leer, o sea, realmente estábamos muy, muy en contacto, más allá, y además enriquecía nuestro discurso, porque la relación con los niños en las prácticas pedagógicas también exigían eso. Exigían un lenguaje. Y de alguna manera también lo pasamos esa posta cuando fuimos maestros de escuela, cada uno en diferentes zonas. Compartimos un par de años en la misma escuela. Uh-huh. Esto también lo transmitíamos a los alumnos, al punto que a la fecha todavía nos seguimos reencontrando con algunas personas ya mayores, muy mayores, no tanto como nosotros, pero no tan lejos de nosotros. Y ellos recuerdan ese tipo de vínculo a través de la palabra. Es así, ¿no? La palabra que puede sanar, la palabra que te puede poner triste, la palabra tiene un poder inmenso. La palabra tiene un gran poder y muchos no tienen mucha dimensión de lo que significa la palabra, y sobre todo cuando es palabra autorizada, la palabra de un docente, más allá de que esté hoy devaluado en la profesión docente y que esté maltratada y que esté ninguneada, es una palabra autorizada todavía, por lo menos para los niños, para los chicos. Señor. Esa palabra autorizada hay que cuidarla, porque cuando uno tiene la palabra autorizada tiene que cuidarla mucho más, porque puede hacer mucho mejor y puede hacer mucho peor. Y porque uno, así como es, habla, ¿no? Decía Borges esto de que la gente es como habla, y me parece que hay algo de eso, ¿no? Estamos hechos de palabras porque también somos un poco lo que nos contamos que somos. Digo yo, ¿no? Uno puede relatar su propia vida de una manera que a lo mejor ni siquiera es la que percibe un otro. Pero ya cuando hay que diseñar personajes y ponerle a cada uno lo que le quiere decir al otro y el conflicto que eso va a generar, a eso se fueron dedicando con un éxito impresionante, aunque no fuera el primer sueño, digamos. Y la verdad es que han hecho historia. O sea, antes de sentarse a escribir este libro ya lo sabrían. Me pregunto si la escritura, la recopilación que este libro ha demandado, los enfrentó para bien con, wow, todo esto hicimos. Sí, hubo algo de eso. Estoy hablando sola, me contesto sola. En realidad, Qué raro. en realidad, cuando empezamos a escribir el libro, empezamos a recordar, porque el ejercicio de escribir, en este caso, también traía el de recordar, y de recordar en conjunto, y íbamos aportando, como construyendo lo con que no ladrillos. Se acordaba uno, se lo acordaba. Claro, construyendo con ladrillos mutuos, digamos, íbamos haciendo una pared, y cuando nos dimos cuenta, era como la muralla china, más o menos, de largo, porque fueron muchas cosas, y cuando uno las va haciendo no se da cuenta. Cuando vos haces algo y lo estás haciendo, no te das cuenta. Después, cuando parás y mirás para atrás, acá pasa un poco eso, ¿no? Digamos, este libro nos dio un recuerdo y una dimensión del recuerdo, las dos cosas. Tiremos títulos, lo puedo hacer yo, pero prefiero que lo hagan ustedes, a lo mejor cronológicamente, aquellos títulos de programas de tele que los tuvieron como autores a ustedes que hicieron historia. Son un montón, pero así, en orden. La banda del Golden Rocket. Clave de Sol. Montaña Rusa, Zona de Riesgo. Los machos no tan machos. Nosotros y los miedos. Archivo Negro. Zona de Riesgo. Sí, Zona de Riesgo. Zona de Riesgo tiene una historia muy linda con el título. Va, muy linda. Tal vez muy dura, pero me gustaría que la cuenten ustedes. Estábamos en el canal, habíamos hecho un programa que se llamó Estado Civil. ¿La contamos en dos partes? ¿La continúas vos? Sí, con mucho gusto. Habíamos hecho Estado Civil y nos cansamos de escribir una serie que durara 50 y pico de capítulos. Entonces decidimos hacer miniseries de 3 episodios con diferentes géneros, con los mismos protagonistas, Rani y Romano, pero con distintos géneros. A veces una comedia, en fin. Hicimos la primera, que tuvo que ver con las adicciones, al trabajo, a las drogas, etcétera.
al amor, y se llamó Zona de Riesgo. ¿Se llamó Zona de Riesgo por qué? Porque en realidad no tenía título. La verdad es que no tenía título. A veces tenía un título de trabajo que no servía. Y a veces te pones a escribir y te pones a trabajar y te importa más el contenido que el título. Siempre decimos, el título ya va a aparecer, el título ya va a aparecer, porque en general pasa eso. El título aparece o por una frase de algún personaje o por alguna situación. Y acá apareció por una situación, porque en ese momento Cacho Mele, que era el gerente de promociones del 13, necesitaba sacar la promoción del programa, que ya estaba, trabajándose activamente, y dijo, la verdad, denme el título, es que no lo tenemos, pero yo necesito sacar la promoción, es que no lo tenemos, pero yo estoy en zona de riesgo. Ese es el título, dijimos. Genial. Y en realidad, eso trajo otra consecuencia. El título, la verdad que la situación de zona de riesgo define claramente un estilo. Nosotros habíamos pensado para el segundo episodio, la segunda miniserie, una comedia, que era una comedia donde una pareja homosexual llevaba adelante una casa de lencería femenina y había una historia, de amor entre ellos. Y esa historia de amor tenía sus características, pero una comedia. Cuando empezamos a trabajar sobre la segunda miniserie, nos dice la gente de comercial del canal, bueno, ¿cuál es el conflicto duro de la segunda? No hay un conflicto duro, porque es una comedia. No. Nosotros vendimos todo el año de publicidad con el título Zona de Riesgo. Zona de Riesgo. No, Zona de Riesgo era esta. No. Nosotros vendimos todo el año con Zona de Riesgo. O sea que van a tener que... Y ahí tuvimos que... un poco. Esa historia de amor romántico en esta pareja gay tuvo, un conflicto en el medio, apareció la temática del SIDA, apareció un tercero en discordia, bueno, en fin, se transformó. Cambiamos de género. Lo que condicionó ese momento. Lo que pasa es que la televisión es una industria, o debería serlo, y nosotros trabajamos para la industria. O sea, siempre hemos trabajado para la industria, porque somos parte de esa industria. Y cuando hay una exigencia, en este caso de comercial, me parece que los que somos del palo, como se dice habitualmente, sabemos, a qué atenernos. Sin torcer nuestra idea, sin traicionarla, le dimos a esa historia una conflictiva más fuerte que permitía englobarlo dentro del título Zona de Riesgo, porque pusimos a los personajes en una situación de riesgo. Los personajes eran los mismos. Lo que pasa es que forzamos a una situación de riesgo, claro, que no estaba mal. Y así vino la 3, la 4, la 5 y la 6. Claro, nada menos. Claro. O sea que el empujoncito estuvo muy bien dado. Sí. Dijeron comedia y de pronto pensé en algo que figura en el libro, pero que lo hablamos miles de veces con actores, actrices, autores. ¿Por qué la comedia a veces no es tenida en cuenta como un género tan importante como el drama? Porque para mí hacer reír es dificilísimo. O contar también un conflicto desde la óptica de la comedia es bien difícil. Mirá, y justamente mencionamos programas nuestros y no mencionamos Gerente de Familia, que fue una comedia deliciosa, muy familiar y que tenía esos ingredientes. Me parece que en principio porque es muy difícil la comedia, porque la comedia la hace Woody Allen, la comedia la hacía Luis Bayona Herrera en el cine, la comedia no. Es difícil y me parece que hay como cierta actitud, me parece que no tiene que ver con lo popular, aquellos que dicen que la comedia no funciona, están más en una posición donde hacer algo difícil de comprender, más serio, más trágico, más dramático, tiene otros valores. Pero en realidad uno a través de la comedia se puede mirar, como era la comedia en los tiempos del teatro clásico de los griegos, puede mirar los defectos de las personas comunes, ¿no? Uh-huh. Es que en realidad la comedia habla los griegos decían que en la comedia se habla del drama humano. O sea, la comedia trata lo humano, la tragedia trata lo divino. Y el tratamiento de la comedia, no necesariamente es liviano. Hay comedia muy profunda. Justamente, la cuestión es poder hacer una comedia profunda. Entonces, ese es el desafío más grande. Ese es el desafío más grande, claro. Entretener y en ese entretenimiento... En ese entretenimiento y en esa jocosidad y en esa ironía, la ironía es una muestra de inteligencia, ¿no? Entonces hay que ser inteligente para poder ser irónico y para poder hacer una comedia con contenido. Bueno, por eso es tan difícil. No todo el mundo es inteligente.
¿Cuándo se sintieron consolidados como Maestro y Baiman? ¿Cuándo la industria, como lo llamaste recién, los empieza a tomar a ustedes en serio? ¿Cuándo es que se consolida esta dupla? Creemos que en los 90, en el tiempo que estuvimos trabajando en Canal 13, fue donde más posibilidades tuvimos para consolidarnos, porque además nosotros éramos los productores de artístico del programa. O sea, quienes ahora se llama showrunner. Ahora éramos ¿Cómo se llama ahora? Showrunner. Que quede entre nosotros, que yo no tenía idea. ¿Eh? Sí, showrunner. Ahora se llama showrunner. Sí, que a veces algunos se arrogan ese crédito como para pensar que son más importantes. Pero en realidad éramos los creadores del ciclo, y era una época donde además los autores podíamos defender nuestra palabra y no seguir el camino como le sucede a muchos colegas hoy, que tienen que seguir los designios de un único productor que piensa que sus ideas son las únicas que valen. El famoso iluminado. En los iluminados, que se apagan algún día también. Sí, sí. Son intermitentes, diría. Claro, son intermitentes. Sí. Pero creo que en ese momento nos tomaron más en serio, o nosotros teníamos la libertad que nos la daba también el canal. Estaba Hugo Guglielmo frente al canal en ese momento, para poder hacer lo que, obviamente con la discusión y en el cambio de ideas, pero para poder hacer lo que sentíamos que tenía que funcionar en ese momento. Y hemos llegado a tener 4 programas al mismo tiempo. Wow. Con un equipo de autores también que trabajaban con nosotros. Y ya veníamos trabajando juntos, pero esto, pues decías que nos tomaron en serio. Nos han dicho antes de Maestro y Baiman, Pili Mili, Triqui Traque, en fin, de diferentes maneras. Pero bueno, ahí nos empezaron a... Hubo que aguantar. Yo creo que yo, de cualquier manera, no es que disienta. Lo que dice Jorge, desde el punto de vista de la industria, es así. Desde el punto de vista de nosotros, ¿cuándo nos sentimos nosotros consolidados como autores? Fue con nosotros y los Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, la sensación interna. Programón. Gran programa. Y no porque hayamos estado nosotros. Un gran programa, una gran idea de producción de Diana Álvarez, que en paz descanse, una creadora histórica de la Y una televisión. productora generosa. Y una productora generosa. Decía, yo no escribo. Qué buen adjetivo. Sí. Trabajan juntos durante muchos años. En un momento se distancian. ¿Esto por qué pasa? ¿Alguno de los dos plantea es hora de probar otra cosa? Fue justo a finales de los 90, ¿no? Sí, tuvo que ver, había de todo un poco. Por un lado, la situación no era la misma, digamos, el terreno en el que nosotros habíamos desplegado nuestro trabajo y nuestra creatividad en los comienzos, no era el mismo hacia fines de los 90, donde todo había cambiado en la sociedad y también en el canal. Aparecieron otro tipo de intereses, o sea, nos tomamos una pausa, digamos. Y de hecho, bueno, cada uno siguió un camino, siguió trabajando por su Hicieron un parte. montón de cosas. ¿Pueden contarme medio en resumen cada uno que hizo cuando ya en ese momento habían decidido por un tiempo tomarse ese...? Sí, yo me dediqué básicamente al reality show. Hice las primeras versiones argentinas de Big Brother, como Gran Hermano acá. Después me fui a México para trabajar como productor general en Televisa de realities, y hice más de 15 realities en Televisa, todos los realities. Y después me quedé 5 años en México. Iba a ir por 5 meses y me quedé 5 años al final, que fueron muy, muy ricos, muy productivos. Digamos, escribí dos novelas, y además produje durante casi 5 años todos los realities. ¿Cómo te quedó el cerebro? Bastante dañado. Pero se curó, ¿eh? Pero te volviste a encontrar con sí, él. lo que tiene, mi cerebro es como el hígado, digamos, que se reconstituye. No sé por qué milagro, pero viste que dicen que la neurona... No sé, a mí realmente me hicieron, digamos, los reality me hicieron un tratamiento de electroshock durante 5 años, pero salí, no digo indemne porque sería mucho. No, Pero dicen que es plástico el cerebro, que sigue siendo, ¿eh? Sí. Por suerte. Sí. Y a vos en esa plasticidad, ¿qué Yo caminos? hice varias cosas. Estuve al frente de un intento que finalmente no pudo ser, como nunca puede ser, de hacer ficción en América. Estaba como director del área de ficción, pero hicimos muy poquitas cosas. Después estuve 2 años trabajando en Chile, en Canal 13 de la Universidad Católica, también en el área de telenovelas. Escribí algunos programas en Polka acá, Son Amores, Por amor a vos, etc. Me decís así, te pasó un amor, unos programones se mandaron. Es increíble, ¿no? Porque
ustedes, además de tener muy buen uso de la palabra y ser creativos y todo lo demás, han tenido que forzosamente rejuvenecerse para imaginarse, como los programas que nombraron al principio, todos bandas de gente muy jovencita, conflictos de gente muy joven, resultaron creíbles, quiere decir que ustedes pudieron ponerse en esos lugares. Y la verdad es que eso es lo que a mí más me fascina de los buenos autores, que así como los actores pueden darles vida a estas, no sé, criaturas tan variadas como un sacerdote, un asesino serial, etcétera, los autores tienen que poder hacer todo eso creíble, increíble. Sí, hay algún momento donde uno se siente Dios también, porque maneja vida y muerte de los personajes. Nacen, se separan. Trabaja un poco con su propia esquizofrenia de ser, digamos, sacan unos gustos, tener vamos a decir la varias verdad. personalidades, sí. Sí. Y bueno, Lo más terrible de ser autor es que uno argumenta y contraargumenta todo el tiempo. O sea, porque se ponen los zapatos de los personajes que están en el conflicto. Pero claro. Con lo cual, vos lo decías hace un rato en relación a que vos hablás y te contestás. Yo me hablo y me contesto permanentemente todo el lo hacemos. Permanentemente hablamos, contestamos, volvemos a responder, replicamos, porque ese es nuestro oficio y la deformación profesional es aplicarlo cuando no estás escribiendo. Ese es el peligro, digamos, ¿no? Y hay ahí otra- está lo de Dios esa que decías. gimnasia. sí, y además otra cosa que somos grandes, digamos, padecemos de mironismo, estamos permanentemente viendo alrededor a ver qué Figonean. podemos, somos una suerte de usurpadores de conflictos ajenos, ¿no? Así como cambió la manera de hacer tele, es distinto el negocio, si se lo puede llamar así, también cambió la vida un poco, la velocidad, bueno, ustedes escribían, yo calculo que en máquina de escribir al principio, Sí, claro. ahora ya no es así, y hasta leí por ahí en las últimas páginas, y no lo pude creer, que es como si hubiera casi aplicaciones de cómo ser guionista. No sé si se llaman aplicaciones, Sí, pero que Sí, podés hay bajarte. software, Programas, software, no me salía. programas, pero no es como ser guionista, sino que dan como Tips. una suerte, sí, tips o caminos que en realidad no están muy alejados de la poética de Aristóteles. En realidad está, claro, es lo mismo. En realidad no hay nada después de la poética de Aristóteles nuevo. Simplemente nuevas maneras de contar siempre lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que no existe aplicación todavía, por suerte, pero no digo que no vaya a ocurrir, una aplicación que pueda hacer un guión. Un buen guión, digo, ¿no? Porque todavía las aplicaciones, la inteligencia artificial compara situaciones, pero no puede elaborar, digamos, sobre lo que compara algo nuevo, y si lo puede elaborar es como, digamos, más parecido al cliché. Todavía, digamos, es una actividad humana, o sea, todavía sigue siendo una actividad humana que tiene que ver con entender el mundo o tratar de entender el mundo, de interpretarlo y de devolverlo. Eso todavía no hay aplicación. No quiero decir que a lo mejor dentro de un año aparece una aplicación que dice no contrate más guionistas, bájese esta aplicación y directamente va a tener los guiones. Puede ser que ocurra. Por ahora no. No, y además me parece que cualquier guionista observador, como vos acabas de decir, espiamos y qué sé yo, nos ayuda a contarnos y a dejar registro de quiénes somos, quiénes fuimos, tal vez quiénes soñamos ser. Algunas cosas no envejecen, puede cambiar la moda si uno mira algo hecho hace 20 años. Sin embargo, la dramática del ser humano Es que el ser permanece. humano cuenta historias y hace ficción desde los comienzos de la humanidad. O sea, a nosotros siempre nos cuentan que el hombre venía de cazar al bisonte y después lo pintaba y contaba a su aldea. Las pinturas rupestres. Las pinturas, pero ahora, en realidad, lo que él contaba era lo que había sucedido, o él también estaba armando una ficción para su gente, La realidad es- para atraparlos, para Claro, hacer, ¿no? como dicen que el pez es el único animal que crece después de pescado. ¿Viste? Que primero es así, después así, en los cuentos se vuelve algo Sí. Ajá. como que crece, porque crece en el Claro, cuento, en la historia, exacto. ¿no? Y otra historia que me contaba Juan Alberto Badía, que es un cuento, ¿no? Que por la tradición familiar, ¿no? ¿Por qué cortás, le preguntaba a la hija, a la madre, la carne acá y acá? Porque lo hacía mamá. A la mamá le pregunta porque lo hacía la abuela, y la abuela le van a preguntar y dice, no, porque el horno era muy chico. Claro. Entonces ella lo hacía así, y así es como se terminan pasando incluso malentendidos de generación en generación. Exactamente. Y la buena palabra, la palabra bien puesta, y la resolución de un conflicto en la tele realmente te puede calmar, así como te puede poner nerviosa un thriller. La ficción, desde la época de los griegos, la ficción es catártica. O sea, la ficción es necesaria. Vamos, puede que nadie quiera hacer ficción, pero igual va a haber.
porque la ficción, la gente necesita la ficción, el público la necesita, porque tiene que verse reflejado, tiene que identificarse, tiene que contraponerse, tiene que sentirse aliviado, enojado, porque así como lo hacían los griegos durante un día entero y comían y bebían mientras veían las comedias y las tragedias, digamos, la gente le pasa lo mismo frente a una pantalla, no importa si es a través de, digamos, de una aplicación, no importa, pero la gente necesita la ficción. La ficción es un integrante de la vida. Digamos, dice McKee por ahí, uno de los popes de la enseñanza del guión, que la ficción ordena el pensamiento. O sea, uno, digamos, va aprendiendo a pensar a través de las ficciones que va conociendo a lo largo de su vida, desde los cuentos infantiles en adelante. Y la realidad nutre a la ficción. Sí. ¿Sí? Cuando hoy dicen que el contenido es el rey, lo dicen de pronto como si fuera un gran descubrimiento, siempre lo ha sido. Siempre, ¿no? Nunca va a dejar de ser. La intención de este libro, los destinatarios, ¿quiénes somos? Es un libro escrito para todo el mundo. La verdad que nosotros no quisimos hacer un libro exclusivamente para el medio. Particularmente hay gente del medio que lo va a sentir de otra forma, pero creímos y seguimos creyendo que lo puede leer cualquiera, porque tratamos de no ser herméticos a la hora de contar las situaciones que vivimos, digamos, de no contarnos para nosotros, de contarle para los otros, como hemos hecho siempre, por otro lado. O sea, está contado para otros. Bueno, no spoileo más, como dicen ahora los chicos jóvenes, porque si no cuento todo lo que leí que me apasionó. Te pido que completes la siguiente oración. Jorge Maestro cada noche se abraza con su esposa hasta quedarse dormido. Sergio Baiman cada noche. También se abraza con su esposa, pero se queda dormido más tarde porque se queda viendo alguna película.